Hoy, mis hermanos, vamos a continuar, ¿sí?, con la serie sobre la importancia de amar a la iglesia, amando la iglesia del Dios viviente, ¿sí? Se llama esta serie que venimos, ¿verdad?, llevando a cabo estos domingos. Y qué importante es, ¿verdad?, de que todos nosotros vayamos, ¿sí?, entendiendo lo que Dios quiere de nosotros como iglesia y como cuerpo de Cristo que somos, ¿sí? Hemos visto que la iglesia ha sido fundamentada en Cristo, ¿sí?, quien es la cabeza o el cimiento, ¿sí?, de la iglesia, ¿sí? Toda iglesia, escuchen bien, debe de ser sobreedificada en Cristo. ¿Qué quiere decir que la iglesia debe de ser sobreedificada en Cristo? Bueno, Cristo ha puesto los fundamentos de la iglesia, que es que su palabra, ¿verdad? La palabra de Dios, sí, es el fundamento de la iglesia. La palabra de Dios es la que debe de guiar a la iglesia de qué manera la iglesia se debe de manejar, lo que la iglesia debe de hacer, cómo se debe de estructurar, cómo debemos de enseñar, de qué manera nosotros debemos de ir, ¿verdad?, formando parte, ¿sí?, de la iglesia y cuáles son las funciones, ¿sí?, que cumplimos cada uno de nosotros. Recuerden, cada uno de nosotros tenemos dones, ¿sí? Todos nosotros tenemos dones que Dios ha regalado, que Dios nos ha dado conforme a su voluntad, dice, ¿sí? ¿Para qué? Para que todos nosotros estemos trabajando dentro de la iglesia para edificar el cuerpo de Cristo, ¿sí? Los dones que Dios ha dado a cada uno de ustedes es para volcarlos dentro del servicio de la iglesia para que la iglesia crezca, ¿sí? No es un don que Dios me da para que yo sobresalga, ¿verdad? Dios me dio el don de cantar. Bueno, yo voy a hacer mi carrera, ¿verdad?, de cantor cristiano. No. Lo que Dios me ha dado es para volcarlo dentro de la iglesia, ¿sí? Y Dios se va a encargar, ¿verdad?, de suplirme lo que necesito, pero es para edificar el cuerpo de Cristo, ¿sí? Toda iglesia debe ser sobreedificada en Cristo porque Él ya puso los cimientos y los fundamentos de los cuales debemos de seguir. Cuando nosotros escuchamos a alguien que dice, bueno, tengo una nueva visión, eso es muy peligroso, mis hermanos. ¿Por qué? Bueno, porque la visión ya está dada y es por parte de Cristo, ¿verdad? No hay una visión nueva. Es lo que Dios quiere hacer con su pueblo y lo que ha establecido desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy, ¿sí? Y lo que Dios ha hecho en su palabra, ¿verdad? No hay nuevas visiones, sino que nosotros hemos sido llamados a ¿qué? A seguir la dirección de Dios en nuestras vidas. La iglesia es llamada a seguir la dirección que Él ha establecido como pueblo, ¿sí? Ahora bien, recordamos que la iglesia la conformamos ¿quiénes? Todos nosotros somos la iglesia local el día de hoy, ¿verdad? Pero también formamos parte de la iglesia universal, que quiere decir que todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo forman parte de la iglesia. Todos aquellos que viven conforme a la palabra de Cristo, todos aquellos que, ¿verdad?, se han entregado y buscan vivir en santidad, forman parte del cuerpo de Cristo, de lo cual conforman la iglesia universal, ¿sí? Si yo me encuentro con un hermano en China, ¿verdad?, que cree lo mismo, que vive y busca en santidad, pues es mi hermano y es parte de la iglesia de Cristo, ¿sí?, no importando dónde esté. Ahora bien, como la iglesia, ¿sí?, está conformada por seres humanos, hombres, ¿sí?, y mujeres, obviamente, ¿sí?, y jovencitos y jovencitas, ¿qué quiere decir esto? Que la iglesia no es una entidad perfecta, ¿sí? No es una comunidad perfecta. ¿Por qué? Porque, bueno, está conformada por nosotros. ¿Quién de nosotros podemos decir, yo soy perfecto? Ninguno, ¿verdad? Cada uno de nosotros miramos nuestra vida y decimos, ¿cuántos errores cometo? ¿Sí? Y aun cuando llegamos a Cristo, seguimos cometiendo errores y seguiremos cometiendo errores hasta el día de nuestra muerte. Pero Dios, ¿qué es lo que quiere? Bueno, Dios quiere perfeccionarnos a cada uno de nosotros para que vayamos creciendo, ¿sí?, en nuestro carácter y lo que Él quiere formar en cada uno de nosotros. Aun cuando la iglesia no es perfecta, nosotros debemos de permanecer allí. ¿Sí? Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, bueno, voy a esta iglesia y en esta iglesia, ¿verdad?, pues hay muchos hombres y hay muchas faltas ahí, ¿verdad? Mejor me voy a otro lugar donde pueda encontrar una iglesia perfecta. Bueno, eso no lo vamos a encontrar, ¿sí? Vamos a ser perfectos cuando estemos en el cielo, ¿verdad? Pero mientras tanto, ¿sí?, debemos de seguir permaneciendo en el cuerpo de Cristo, siempre y cuando, ¿verdad? Y esto es algo muy importante, que nosotros sepamos, de que
dentro de lo que es el liderazgo y el pastorado, ¿verdad?, sea corrigiendo y enseñando la sana doctrina, la palabra de Dios, y corrigiendo el pecado, ¿sí?, y disciplinando a aquellos que necesitan ser disciplinados. Ahora bien, si no hay alguien que no predica la palabra de Dios, que no se disciplina y que no se corrige el pecado, pues ahí sí podemos corrernos e irnos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso no es la iglesia que Dios quiere. Dios quiere una iglesia que viva en santidad. Dios quiere una iglesia como Él ha fundamentado la iglesia, ¿sí? Él nos da los parámetros de los cuales debemos de seguir. Ahora bien, la semana pasada vimos, sí, esto es un recuento de todo lo que hemos estado viendo, que qué es lo que nos une a nosotros, ¿sí?, como cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que nos une? Es la fe que nos une. El amor por Cristo, obviamente, el Espíritu de Dios que mora en nosotros, pero es la fe la que nos une a nosotros como iglesia y nos sostiene para seguir adelante, ¿sí? Es la fe la que nos lleva a nosotros a aplicar todo el contenido de la palabra de Dios, ¿sí? Cuando la palabra de Dios me dice, bueno, no hagas esto porque estas son las consecuencias, ¿sí?, yo por fe lo creo, aunque tal vez nunca lo haya vivido en mi vida, ¿sí?, como la palabra de Dios me lo dice, yo creo de que eso va a ser así. Es la fe la que me mantiene, ¿verdad?, en pie. ¿Qué es lo que nos mantiene en pie a cada uno de nosotros? Orando por nuestros hermanos, por nuestras familias, ¿sí? Es la convicción que tenemos de que algún día Dios, como ha prometido que los va a alcanzar, los va a alcanzar. Aunque yo no lo vea el día de hoy, no lo vea el día de mañana, aunque hace un año estoy orando por mis hijos y mis hijos no vienen al camino de Dios, ¿sí? Pero es la fe la que nos mantiene. Es la fe la que nos lleva, ¿verdad?, a nosotros hacia adelante. Es la fe la que nos lleva a orar, a interceder por aquellos que no han conocido a Dios. Y debemos de entender que la fe no es la autoconfianza, ¿sí? A veces tomamos, ¿verdad?, ese versículo que yo les decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Pero no es la autoconfianza que nosotros tenemos, sino es la pura dependencia de Dios. La fe nos lleva a depender pura y exclusivamente de Dios, ¿sí? Y esto es algo muy importante, ¿verdad? Porque a veces como que torcemos un poco la palabra, ¿verdad? Y creemos, sí, obviamente Dios nos da las fuerzas, pero la victoria la tenemos en Él y nosotros debemos de tener una condición de ¿qué? De humildad, ¿sí? De humildad delante de Él. Tengo fe en Dios, sé que lo puede hacer y puede hacer todas las cosas, pero yo me humillo bajo su poderosa mano, ¿sí? Entonces es la fe la que nos ayuda a caminar y la fe no es la autoconfianza en lo que yo puedo hacer, sino en lo que Dios puede hacer, ¿sí? Ahora bien, vamos allí a Colosenses capítulo 1, versículo 3. Colosenses capítulo 1, versículo 3. Cuando lo tengan me dicen amén. Con voz audible, mis hermanos. Amén, lo tengo, no la mente. Dice Colosenses 1, 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Este versículo, sí, lo vimos la semana pasada, nos habla de 3 virtudes que todo hijo de Dios debe de ir desarrollando, ¿sí?, en su vida, en su caminar con Cristo, ¿sí? ¿Para qué? Para ir alcanzando la madurez. ¿Se acuerdan que Dios quiere que nosotros vayamos madurando? Que vayamos creciendo en el camino del Señor, que vayamos, ¿verdad? Nuestro carácter, ¿verdad?, vaya siendo templado, ¿sí? ¿Para qué? Pues para ser hombres maduros, para luego, ¿verdad?, poder ser de instrumento en sus manos, ¿para qué? Para enseñar a otros, para poder aconsejar a otros, para poder instruir a otros. Ese es el propósito de Dios, ¿sí? Jamás Dios quiere que nosotros estemos allí, pues, como niños, ¿verdad? No, Dios quiere que crezcamos, ¿verdad? Que crezcamos. Y aquí nos habla, ¿verdad?, de alcanzar, ¿sí? O nos habla, mejor dicho, de estas virtudes que debe de haber en la vida de cada uno de nosotros. La semana pasada vimos la fe. Hoy vamos a hablar acerca de la esperanza, donde dice allí el versículo 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio.
Según el diccionario, ¿sí? Y lo pueden buscar ustedes allí, la palabra esperanza, ¿sí? Quiere decir confianza en lograr una cosa o confianza en que ocurra alguna situación, ¿sí? Díganme si el mundo, ¿verdad? Y lo veíamos hace poco, no está necesitado de esperanza, ¿sí? La esperanza del mundo, ¿verdad? Ahora pues está puesta tristemente en una vacuna, ¿sí? ¿Y por qué digo tristemente? Porque hay algo mucho mayor, ¿verdad? De la cual nosotros podemos depositar nuestra confianza. No está mal poner nuestra confianza en la vacuna, es bueno, ¿verdad? Y necesitamos, ¿sí? Pero si miramos a nuestro alrededor, el mundo en sí, pues está como en caos, ¿verdad? No saben para dónde agarrar, la gente no sabe para dónde ir, ¿verdad? Y no saben para dónde correr. Todo lo que está aconteciendo, ¿verdad? Es algo que obviamente estas generaciones, ninguno de nosotros la hemos vivido, ¿sí? Y son situaciones difíciles, son situaciones en las cuales pues es todo nuevo para nosotros. Y muchos, ¿verdad? Nos encontramos y se ponen a hablar las personas y oímos y dicen, pues no sé qué va a pasar, ¿verdad? ¿Qué pasará en el futuro? Pues no sabemos. Bueno, nosotros sí sabemos, ¿verdad? Pero la gente dice, no sé qué va a pasar. Le preguntamos por el trabajo y no sé qué va a pasar en mi trabajo. Hay incertidumbre, ¿verdad? No sé qué va a pasar en mi trabajo porque las horas no las están recortando. Ya la gente no tiene tanta demanda. Y pues parece que no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Y eso como que trae desesperanza, ¿verdad? Y la esperanza que tiene la gente pues es muy incierta. Sin embargo, ¿sí? La confianza, ¿verdad? Conforme al diccionario, dice que es la confianza en lograr una cosa o esperar de que algo ocurra, ¿verdad? Y muchas veces también la gente pone la esperanza en un objeto o en algo, ¿verdad? En lo cual a veces es bueno, ¿verdad? Yo pongo la esperanza en que la medicina me va a hacer bien para mi cuerpo, ¿sí? La medicina es buena para mi cuerpo y tengo esperanza de que esto me ayude si tenemos alguna condición, ¿verdad? Muchos ponen la esperanza, ¿verdad?, en los políticos. Bueno, ahora tenemos presidente nuevo, pues esperemos que ahora las cosas vayan bien, ¿verdad? La esperanza, mis hermanos, lleva al hombre a esperar siempre algo del futuro. La esperanza nos lleva a nosotros a esperar algo siempre ¿de qué? Del futuro. Según Platón, ¿sí? Que es un filósofo griego, o fue mejor dicho, ¿verdad? Él decía que la existencia humana está determinada no simplemente por la aceptación del presente y el recuerdo del pasado, sino también por la expectación del futuro, ya sea bueno o sea malo. ¿Qué es eso? Esperanza. ¿Sí? La vida nuestra no solamente, ¿verdad?, se rige por lo que estamos viviendo el día de hoy, por lo que ya pasó, sino que también es hacia adelante, ¿verdad? Todos nosotros tenemos una esperanza, ¿verdad?, que por ejemplo nuestros hijos se gradúen, ¿sí? Que nuestros hijos formen su familia y que escojan bien, ¿verdad?, a su esposo, a su esposa, ¿sí? Tenemos la esperanza de poder llegar a ver a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, ¿verdad? Esas son esperanzas que nosotros tenemos que siempre son extendidas ¿a qué? Hacia el futuro. Tengo esperanza de que mi esposo venga al camino del Señor. Tengo esperanza de que Dios restaure mi matrimonio. Tengo esperanza, ¿verdad? Tenemos esperanza. Sin embargo, mis hermanos, la gran mayoría de los seres humanos tiene su confianza en algo o en alguien y esta confianza no está fundamentada en Dios. ¿Sí? Muchas personas tienen su confianza puesta en algo o en alguien, más sin embargo, no tienen su confianza puesta en Dios. Y tristemente esto, mis hermanos, es algo tremendo, ¿sí? Porque esa confianza es una falsa confianza o esperanza. Fíjense en lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 12. Efesios capítulo 2, versículo 12. Dice así, en aquel tiempo, ¿sí lo tienen? Bien. Dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. ¿En dónde? En el mundo. Oh, wow. O sea que aquí nos dice que en aquel tiempo estábamos sin Cristo. ¿Quiere decir esto? Que los hombres y las mujeres que están sin Cristo, ¿qué es lo que no tienen? Esperanza. ¿Por qué? Porque la esperanza no se basa solamente en lo terrenal. Nuestra esperanza va mucho más allá. Nuestra vida se va a terminar en algún momento, eso sin dudas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a pasar después de nuestra vida?
¿Qué va a pasar cuando nos enfrentemos a la muerte? ¿Qué esperanza tenemos? Bueno, la palabra de Dios nos dice, hay un cielo y hay un infierno. Y allí está puesta nuestra esperanza. Si queremos llegar a Dios, si queremos pasar la eternidad junto a Dios, pues debemos de tomar el camino correcto. Y cuando tomamos el camino correcto, tenemos la esperanza de que el día de que cerramos nuestros ojos, vamos a estar ¿dónde? Allí con nuestro Señor. Más sin embargo, la palabra de Dios nos dice claramente también que si rechazamos el regalo de Dios, ¿sí?, pues la esperanza que nosotros tenemos de poder estar con Dios no va a ser así. ¿Por qué? Porque es necesario aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, es necesario arrepentirnos de nuestros pecados para que esa esperanza sea válida. Por más que nosotros tengamos esperanza en que vamos a ir al cielo, si no hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador y vivimos como queremos, la palabra de Dios nos dice que vamos a ir al infierno. ¿Sí? La palabra de Dios no anda en dos tintas, ¿verdad? Como que sí, como que no. No, estos son los dos caminos, tú escoges, ¿sí? Pero la esperanza que tenemos, cada uno de nosotros, ¿sí?, siendo hijo de Dios, es que estamos siendo preparados para ir al cielo. Más sin embargo, dice la palabra de Dios que en aquel tiempo estaban sin Cristo, ¿sí? Antes de conocer a Cristo, ¿sí?, ¿cómo estábamos? Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Esto qué quiere decir? Que el mundo no tiene esperanza si rechaza a Dios. De la misma manera que el hombre no tiene esperanza si rechaza a Dios. El mundo puede tomar todas las decisiones que toman, ¿verdad?, y todas las leyes que están formulando, nos damos cuenta que están rechazando, ¿sí?, a lo que Dios ha establecido como bueno. ¿Verdad? Las leyes morales que podemos ver el día de hoy, ¿sí?, van en contra de la palabra de Dios. ¿Hay esperanza para el mundo? Claro que sí hay esperanza si se arrepienten, pero si no toman de la gracia de Dios y del regalo de Dios, pues no hay esperanza para ellos. ¿Por qué? Porque no van a poder llegar a estar delante de la presencia de Dios. La esperanza que el mundo tiene es vana y es incierta, ya que está basada en cosas que no tienen solidez absoluta. Ponemos la esperanza en un gobierno, ponemos la esperanza en una economía. Pero ¿qué puede pasar a todo eso? Muchos estaban esperanzados, ¿verdad?, en que el 2020 iban a hacer grandes negocios y sus empresas iban a prosperar, ¿verdad? Esa era la esperanza que tenían, que sus negocios se veían bien en el 2019, en el 2018, que venían tomando buen camino y estaban esperanzados, ¿verdad?, en poder crecer. Mas, sin embargo, vino una pandemia y destruyó toda la esperanza que había. ¿En qué quedó el mundo? Pues quedó, ¿verdad?, en un hilo. La economía mundial, ¿verdad?, quedó en un hilo y quién sabe cuánto tiempo va a llevar para restaurar esta economía. Nada más las empresas de aerolíneas, ¿cuántos millones y millones de dólares no perdieron? La industria del turismo, ¿cuánto dinero no perdió? No saben cómo hacer, no saben cuánto tiempo les va a llevar, ¿verdad?, poder recuperarse de esto. Y no fue solamente Estados Unidos, no solamente fue en México, fue a nivel mundial. Entonces, si nos damos cuenta, ¿verdad?, el hombre pone su esperanza en cosas que pueden ser ciertas el día de hoy, pero el día de mañana son muy inciertas. Hoy tenemos la esperanza, ¿verdad?, de que pues construimos nuestra casa y decimos, bueno, aquí yo voy a vivir hasta la vejez. Pero viene el tiempo de huracanes. Y puede venir un huracán y arrasar con todo. Y no queda nada. ¿Dónde está nuestra esperanza? Sí, aquello que nosotros creíamos como seguro, ¿verdad? Que trabajamos tanto y dijimos, bueno, esta es nuestra casa para que quede para nuestros hijos, para nuestros nietos, y aquí vamos a crear grandes memorias. Vino un huracán y se llevó todo y dejó nada más que madera, toda rota. Por eso nos dice aquí el versículo de hoy que el mundo vive sin esperanza cuando solamente el hombre piensa y tiene su confianza en las cosas terrenales. ¿Dónde está nuestra esperanza, mis hermanos? Miren lo que decía Pablo a Timoteo. Le dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza ¿en qué? En las riquezas. Las cuales son inciertas, dice, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Lo dice allí 1 Timoteo 6:17. ¿Sí? Fíjense de qué manera, ¿verdad? Sabio consejo de parte de Pablo, ¿verdad? A Timoteo. Y le dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos. Que no pongan la esperanza ¿en qué? En las riquezas. ¿Por qué?
Son inciertas. Son inciertas. ¿Y por qué es lo que más se afana el hombre? Por tener más y más y más. Por riquezas. Por tener mejores carros, por tener mejores casas, para tener cuentas de banco más abultadas. Y se afanan y pierden la vida en eso. Y ponen su confianza allí. Ahora sí, que tengo $1.000.000 en el banco, puedo recostarme y estar tranquilo. Viene un cáncer y se lo lleva. ¿Dónde está la esperanza? Pero no nos damos cuenta. Por eso el hombre, ¿verdad? Sin Dios no tiene esperanza. El mundo sin Dios no tiene esperanza. Y aquí Pablo nos dice, ¿en quién debemos de poner toda nuestra confianza? ¿En quién debemos de poner toda nuestra confianza? En el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Fíjense en qué maravilloso es nuestro Dios. ¿Sí? ¿No se sienten bendecidos por Dios? Y qué hermoso es, ¿verdad?, ver lo que Dios nos da y también que nos permite disfrutarlo. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no está puesto, ¿verdad?, en nuestra casa, nuestro corazón no está puesto, ¿verdad?, en los bienes materiales, sino nuestro corazón está puesto ¿en qué? En Dios. Y Dios me da la capacidad de poder disfrutar lo que Él me da. Y si Dios me lo quita, gloria a Dios también. ¿Qué decía Job? Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios glorificado. Sea el nombre de Dios glorificado. Porque Job entendía muy bien que nada de eso le pertenecía a él. Él decía, pues, desnudo vine y desnudo me voy a ir. Nada de lo que tengo me lo voy a poder llevar. Ahora, si Dios te da una casa y puedes disfrutarla, gloria a Dios. Si Dios te da un carro del año, gloria a Dios para disfrutarlo. Si Dios te da hijos, disfrútalos. Si Dios te da nietos, disfrútalos. Bisnietos, disfrútalos. Dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Pero qué importante es de que nosotros aprendamos a depender de Dios. Que pongamos nuestra esperanza, no en nuestra fuerza, no en lo que yo puedo hacer, sino en Dios. O sea, tengo esta capacidad de poder hacer este trabajo, pero sé que es Dios el que me puede prosperar. Sé que es Dios el que me va a dar la gracia. Sé que es Dios el que me da la capacidad y sé que es Dios el que me bendice. Sé que es Dios que bendice mi negocio. Sé que es Dios el que me da las fuerzas. Cuando nosotros aprendemos a vivir de esa manera, ¿sí?, nuestra esperanza está puesta ¿en quién? En el Dios vivo. Ahora la pregunta es, ¿por qué nuestra esperanza debe de estar puesta en ese Dios vivo? ¿Sí? ¿Por qué nuestra esperanza, ¿sí?, debe de estar allí, en Él? Porque nuestra esperanza, mis hermanos, es más que un vago deseo de algo que suceda. Es la certeza de lo que tenemos. Hay una certeza en nosotros, mis hermanos, de la cual nos hace vivir seguros. El mundo piensa, ¿verdad?, en que la economía, si está fuerte, ¿verdad?, yo voy a estar bien y esa es mi esperanza. Mas, sin embargo, nosotros tenemos la esperanza en nuestro Dios que no cambia, que no varía. Tenemos nuestra esperanza en nuestro Dios, que Dios permanece fiel a su palabra y permanece firme a sus promesas. Nuestra esperanza es una expectación segura y una confianza plena a la fidelidad de Dios y a la presencia de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Nuestra esperanza es que estamos esperanzados porque Dios es un Dios fiel. ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios me dice, te voy a proveer, yo tengo la plena confianza de que Dios me va a proveer. ¿De qué manera? Yo no lo sé, pero es allí donde entra la fe. La fe. Ok, Señor, tú en mi trabajo me acortaron de 8 horas a 4 horas, pero yo tengo la confianza, Señor, de que tú dices en tu palabra de que en mi mesa no va a faltar alimento, ni me va a faltar abrigo. Entonces yo lo creo, Señor. Y con estas 4 horas, ¿sí?, tengo la certeza y la seguridad de que Dios, ¿verdad?, en mi trabajo me va a dar para lo que yo necesito. Esa es la esperanza que tenemos y esa es la fe. Si se dan cuenta, ¿verdad?, trabajan unidas. ¿Por qué? Porque la fe me lleva a estar esperanzado en lo que Dios me dice. La fe me lleva a creer lo que Dios me dice y esa es mi esperanza. Nuestra esperanza, mis hermanos, es conforme a la fidelidad de Dios. Dios es un Dios fiel. Y por eso nosotros debemos de depositar, nuestra confianza en Él. Y también debemos de depositar nuestra confianza porque su presencia está siempre ¿dónde? A nuestro lado. Siempre. Tenemos una necesidad. ¿Qué hacemos?
llamo al pastor. No, ora a Dios primero. Ora a Dios, porque Él es el que puede suplir todas las cosas. Yo no puedo. Pastor, présteme $100,000. Yo no los tengo. Pero Dios puede mover todas las cosas y proveerte si es necesario. Como lo ha hecho con tantos hombres, con tantas mujeres que por fe han caminado. Y han puesto la esperanza en Dios. El salmista decía ya en el Salmo 62, versículo 5, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Alma mía, reposa en Él, reposa en Dios. Y muchos hijos de Dios no tienen reposo. Viven preocupados, viven afanados. ¿Por qué? Porque no está puesta su esperanza en Dios. El salmista decía, alma mía, ¿sí? En Dios solamente reposa. Reposa en Dios, alma. ¿Por qué? Porque de Él es mi esperanza. Salmo 71:5 dice, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Wow. Cuando nos damos cuenta, ¿verdad?, las palabras que dice aquí el salmista, nos damos cuenta que posiblemente ya haya transcurrido un tiempo de vida, ¿verdad? Y este salmista podía decir con seguridad y con certeza las palabras que estaba diciendo. Desde mi juventud, ¿sí?, Dios ha sido mi esperanza. Posiblemente tendría quién sabe cuántos años el salmista, ¿verdad? Yo no lo averigüé. Pero nos damos cuenta, ¿verdad?, que por sus palabras ya había pasado un tiempo de vida, ya había pasado la juventud. Y desde su juventud, Dios había sido su esperanza. Y podía hablar con propiedad de que Dios jamás lo había abandonado. ¿Cuántos de nosotros estamos en el camino de Dios y hemos visto la mano de Dios operando en nuestras vidas una y otra vez? Proveyendo para nuestras necesidades, proveyendo, y no estoy hablando solamente de necesidades materiales. Estoy hablando de las necesidades espirituales, estoy hablando de las necesidades de un consejo, cómo Dios viene y provee. Y nos habla por medio de su palabra, y nos habla por medio de su espíritu, por medio de un hermano. Y como iglesia, esto es lo que nos lleva a nosotros a crecer, poniendo en ¿quién? Nuestra confianza en Dios. En Dios. Alguien dijo esto, el horizonte de la esperanza cristiana se extiende más allá de la muerte hasta la eternidad preparada por Dios mismo. La realidad de la cual está garantizada, ¿por quién? Por medio de Jesucristo. Wow. El horizonte de la esperanza cristiana se extiende más allá de la muerte hasta la eternidad preparada por Dios mismo. Y esa es la esperanza que tenemos. Y la realidad de la cual está garantizada, ¿por quién? Por medio de Jesucristo. Cuando nosotros, mis hermanos, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, tenemos una esperanza eterna. Y está garantizada ¿por quién? Por la muerte de Cristo en la cruz. Esa es la garantía. ¿No es maravilloso esto, mis hermanos? Es maravilloso de saber que tenemos la certeza de la salvación cuando hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador y nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Y que no importa, ¿verdad?, que caminemos hacia adelante y fallemos, Dios nos sigue perdonando. Porque dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Y dice que Él está allí a la diestra del Padre, el Señor Jesucristo, abogando por nosotros. ¿Por qué? Porque cada pecado que cometemos y cada falta que cometemos ya ha sido pago por la sangre de Él. ¿Sí me están entendiendo, mis hermanos? Miren lo que dice Tito, capítulo 3, versículo 7. Tito, capítulo 3, versículo 7. Dice así, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Sí lo encontraron? Les doy un minutito. Tito capítulo 3, versículo 7. Dice, para que justificados, ¿por qué? Por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Wow. Fíjense de qué manera, ¿verdad? Él nos dice,
Todos nosotros somos justificados, ¿por qué? Por la gracia de Dios. ¿Justificados delante de quién? Delante del Padre. ¿Sí? Recuerden, ¿verdad?, lo que estuvimos viendo acerca de la gracia. ¿Sí? Justificados nosotros como hombres, ¿sí?, por la gracia de Dios, venimos a ser herederos. ¿Herederos de qué? De la vida eterna, conforme a la esperanza que tenemos todos nosotros. ¿Cuál es nuestra mayor esperanza? Bueno, que un día le veremos cara a cara. Que un día estaremos delante de la presencia de Dios. Estaremos delante de la presencia de Él. Y es la esperanza que tenemos y es lo que nos lleva a impulsar cada día para permanecer, ¿sí?, en santidad. Para permanecer, ¿verdad?, en el camino de Dios, para buscar sus caminos, para buscar lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Es la esperanza que tenemos, ¿verdad? Bueno, he entregado mi vida a Cristo. Bueno, ahora tengo una esperanza. ¿Cuál es? Bueno, el día que yo muera, ¿verdad?, estar delante de la presencia de Dios. Y esta esperanza es la que me impulsa, ¿sí?, a seguir viviendo conforme a sus mandamientos y conforme a su palabra. Tito, capítulo 1, versículo 1 y 2, así un poquito atrás, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Fíjense, ¿cuál es la esperanza que tenemos? Es la vida eterna, ¿sí?, la cual Dios no miente, sino que prometió desde antes del principio de los siglos. Mi esperanza, como nos dice aquí, está fundamentada ¿en qué? En Dios que no miente. Y así debe de pasar en toda nuestra vida. En todas las situaciones que vamos pasando, ¿sí?, debemos de ir creciendo en esperanza. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Dios, ¿sí?, muchas veces, y ahora lo vamos a ver, nos va a hacer pasar por diferentes situaciones, ¿sí?, para que vayamos creciendo en esa esperanza. Pero debemos de recordar que las promesas de Dios siempre se cumplen. Las promesas de Dios siempre se llevan a cabo. ¿Por qué? Porque es Dios el que promete. Y si Dios nos ha prometido, ¿sí?, la vida eterna, tenemos esa esperanza, ¿verdad? Como iglesia y como pueblo tenemos esa esperanza. ¿Por qué? Porque Dios no miente y Él lo prometió desde el principio, ¿sí?, de los siglos. Desde antes de crear el universo, ¿sí?, Dios ya tenía un propósito, y era que el hombre fuera salvo. Era desde ese momento. ¿Cómo puede el cristiano crecer en esa esperanza? ¿Cómo podemos nosotros, y ahora sí se viene lo bueno, mis hermanos, cómo nosotros, ¿sí?, podemos ir creciendo en esa esperanza, ¿verdad? ¿Cómo crecemos en esperanza como hijos de Dios? Sin duda que empezamos, ¿verdad?, a conocer a Dios, pero ¿cómo yo voy creciendo en esa esperanza? Bueno, a lo largo de toda la Biblia, mis hermanos, podemos ver diferentes promesas de Dios cumplidas una y otra vez, ¿sí? Si vamos al Antiguo Testamento, vemos cuántas promesas, ¿sí?, Dios ha hecho a su pueblo y qué ha pasado. ¿Se ha olvidado? ¿Verdad? Dios le ha dicho a su pueblo: bueno, yo te sostendré. Le dijo a su pueblo, por ejemplo, cuando lo sacó, ¿verdad?, por el desierto, le dijo: mira, yo te voy a dar pan, yo te voy a sustentar. Durante el día no vas a padecer calor, durante la noche no vas a tener frío. Yo te voy a guiar. Pero pasaron unos días y Dios se olvidó. Se olvidó de que tenía que darle pan. Y allí estaba el pueblo, ¿verdad?, muriéndose de hambre. ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a comer? ¿Arena? No, piedras. Y, ¿verdad?, y el pueblo clamaba al Señor, y el Señor: perdonen, no me había dado cuenta que le faltaba a ustedes. Es que, Señor, tú nos dijiste que se me olvidó con tanta cosa que tengo en la cabeza. ¿Verdad que no? Dios una y otra vez le decía a su pueblo: yo soy el que los voy a sustentar. Al pueblo hasta renegaba, ¿verdad? ¿Qué es esta comida tan liviana que nos están dando? Nosotros queremos carne, queremos comida fuerte, ¿sí? Queremos comer buena comida. Y Dios les daba. ¿Cuánto les daba? Cada día. Y les decía: recojan para ese día, no sean glotones, no recojan más porque se les va a echar a perder. El viernes sí,
ahí sí recojan un poquito más. Pero después aprendan a depender de mí. ¿Qué era lo que le estaba enseñando Dios a su pueblo? A depender de Él. Dios estaba mostrando a su pueblo de que su pueblo debía de depender pura y exclusivamente de Él día a día. Y cuando pasa un día y vemos la mano de Dios que nos suple, y pasa otro día y vemos la mano de Dios que suple, y pasa otro día, y pasa un año, y pasan 2 años, y pasan 20 años, 30 años y 40 años, y Dios seguía cumpliendo con su promesa. Cuando el pueblo se enfrentara a otra situación, ¿no iban a tener la esperanza de que Dios podía suplirles? Claro que sí. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había hecho una y otra vez durante 40 años. Esto es maravilloso. Y esto nos da una gran lección a cada uno de nosotros. Por medio de la palabra de Dios, nosotros vamos creciendo en la esperanza. ¿Cómo es esto? Vamos leyendo lo que Dios, ¿sí?, nos enseña a través de su palabra, por ejemplo, con el pueblo de Israel y cómo hizo. Y como Dios continúa siendo fiel, y como Dios continúa cumpliendo sus promesas, yo sé que si en el momento en el cual me encuentre en una necesidad, sé que Dios me va a suplir lo que necesito. ¿Por qué? Porque lo hizo con el pueblo de Israel, porque lo hizo tantas veces, ¿sí?, con tantos hijos de Él. Entonces eso me lleva ¿a qué? A una esperanza, a confiar de que Dios lo va a hacer. Por eso la Biblia es un libro de esperanza porque contiene todos los ingredientes, mis hermanos, que agregan la certeza, la seguridad a las promesas de Dios. Cuando vemos Dios estar con su pueblo todo el tiempo, nos recuerda a nosotros que también está con nosotros, ¿cuándo? Todo el tiempo. Y que no andamos solos. Que nuestra familia no está desamparada, que nuestros hijos no están desamparados, que nosotros no estamos desamparados como iglesia y como pueblo tenemos la convicción de que Dios nos sostiene. No estamos solos. ¿Pero qué es lo que nos enseña eso? Pues la palabra de Dios. Esto nos lleva a nosotros a creer en sus promesas por medio de la fe y crean una esperanza, ¿sí?, en nuestras vidas y como iglesia. Siempre que Dios movía a su pueblo, por ejemplo, ¿verdad? ¿Lo movía con qué? Con un propósito. Esto nos ayuda a nosotros como iglesia también. ¿Cómo? Nosotros estamos aquí ¿por qué? Por un propósito. No fue mi propósito el que estuviéramos aquí, sino es el propósito de Dios. No fue el propósito mío de que ustedes vinieran el día de hoy, es el propósito de Dios. Es Dios el que tiene un propósito en la vida de cada uno de ustedes, como en la mía también. Pero eso lo vamos viendo a medida que vamos estudiando la palabra y vamos aprendiendo, ¿sí?, lo que la palabra de Dios nos dice. Y aun cuando vemos las situaciones adversas, sabemos que la palabra de Dios nos dice y nos promete una cosa y jamás los hijos de Dios han sido avergonzados. ¿Cuándo vemos un hijo de Dios avergonzado? Obviamente por causa de su pecado, sí, ¿verdad? Expuesto. Pero después, cuando Dios le dijo a Noé, Noé, construye el arca, ¿fue avergonzado Noé? No. Cuando Dios le dijo a Moisés, Moisés, lleva al pueblo, ¿fue avergonzado Moisés? No. Cuando los discípulos fueron y le dijeron, Dios le dijo, vayan y prediquen el evangelio, que yo los voy a cuidar, no lleven nada, ¿Dios los desamparó? No. Y así en todas las situaciones. Y esa es la esperanza, mis hermanos. Y a veces nos cuesta creer lo que Dios puede hacer. Pero recuerden, mis hermanos, Dios jamás nos va a avergonzar si nosotros cumplimos con su llamado, si nosotros cumplimos con su palabra. Sino que por medio de la palabra Dios nos va confirmando, ¿sí?, en la esperanza. Miren lo que dice Romanos, capítulo 5, versículo 2. Romanos, capítulo 5, versículo 2. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 3. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba
esperanza. Ok, ahora acá nos habla, ¿verdad?, de otra situación, ¿sí? Ok, entendemos que por medio de la palabra nosotros vamos creciendo en esperanza. Pero aquí, ¿verdad?, en Romanos nos dice otra cosa y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Aquí nos empieza a hablar, ¿verdad?, de las tribulaciones en la vida del cristiano, ¿sí? Como sabemos, todos vamos a pasar tribulaciones, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Sí, vamos a pasar tribulaciones, aunque no nos gusten, ¿sí? La palabra tribulación quiere decir angustia, ¿sí? La palabra tribulación quiere decir adversidad física, la palabra tribulación quiere decir adversidad mental, social, ¿sí? Aflicción por medio de la persecución que nosotros vamos sufriendo, ¿sí? Esas son todas tribulaciones que el cristiano va padeciendo. Ahora, escuchen bien, la tribulación no es de que yo estoy pasando una situación por causa de mi pecado, eso no es tribulación, eso es pecado, ¿sí? Dios permite pasarnos a veces por ciertas tribulaciones. ¿Qué quiere decir esto? Por angustia. Dios nos permite pasar por estados de adversidad física, por ejemplo, una enfermedad. Dios nos permite, ¿verdad?, pasar por situaciones de adversidad social, ¿verdad?, como por ejemplo persecución a nosotros, ¿sí?, de manera directa. Todo eso Dios lo permite con un propósito en nuestras vidas. El sufrimiento, mis hermanos, en la vida del Hijo de Dios conduce a la gloria de Dios, ¿sí? Dice que los que aman a Dios, todas las cosas que les ayudan a bien, ¿verdad? Y esto es lo bueno, pero también es lo malo. Y es allí donde no nos gusta, ¿verdad? Porque ¿a quién le gusta pasar tribulación? ¿A quién le gusta estar angustiado? No, ay, me siento tan bien por estar angustiado. Gloria a Dios. No, a ninguno, ¿verdad? A ninguno nos gusta estar angustiado. ¿A quién le gusta estar perseguido? Preguntémosles a nuestros hermanos en África. Mi esposa me comentaba el día de ayer que hace unos días atrás, allí en África, ¿sí?, masacraron a 100 cristianos, a más de 100 cristianos. Entraron a una iglesia, el mismo ejército los mató a todos. ¿Por qué? Por creer en Jesucristo nada más. La persecución más grande que hay, mis hermanos, es en África de los cristianos. Y esto está tremendo. Ahora les pregunto, ¿les gustará a nuestros hermanos eso? No, claro que no. Ser perseguido, no les gusta a nadie. Mas, sin embargo, Dios permite estas situaciones con un propósito, ¿sí? ¿Y cuál es el propósito en el cual Dios permite las aflicciones en nuestra vida? Para hacernos madurar. Si se acuerdan, ¿verdad? Hace unos domingos atrás hablamos acerca del propósito de Dios en nuestra vida. ¿Cuál es? Es moldear nuestro carácter, es moldear nuestro corazón, hacernos cada día más parecidos ¿a quién? A Cristo. Y ahora, una pregunta, ¿Dios va a moldear nuestro carácter cuando todo va bien? No. Si todo va bien, nos sentamos en el sillón frente al televisor y allí nos quedamos. Y no oramos y no leemos la Biblia. ¿Por qué? Porque todo está bien y todo está en calma. Pero cuando viene el tiempo de la aflicción, ahí decimos, Señor, voy a orar porque necesito, ¿verdad?, la mano de Dios. Que me ayude. No voy a leer la palabra a ver Dios qué me dice que tengo que hacer. No voy a empezar a ir a la iglesia porque ahora sí tengo que buscar de Dios. Entonces Dios necesita apretarnos un poquito, ¿verdad? Y hacernos pasarnos por aflicciones para que nos demos cuenta de qué tanto necesitamos de Él. Y es allí donde Él empieza a obrar en nuestra vida y empieza a hacernos ¿qué? Madurar. Pero mientras todo está en calma, pues, gloria a Dios. No, miro la prédica acá en mi casa, tranquilo, leo el pan diario todos los días y ya con eso ya está. No, mis hermanos, eso no consiste en la vida cristiana, es parte nada más. Pero si queremos ser verdaderos hijos de Dios, si queremos ser hombres moldeados por Dios, vamos a pasar tribulaciones de la misma manera que pasaron todos nuestros hermanos que vemos en la Biblia. Todos, no hubo excepción. Todos pasaron momentos, fueron perseguidos, todos los apóstoles fueron perseguidos. Averigüe de qué manera fueron muertos todos los apóstoles, a no ser Juan. Pues los demás murieron todos de maneras terribles. Fueron perseguidos. El apóstol Pablo, ¿cuántas veces fue encarcelado? Muchas. Azotado, muchas. Pasado hambre, muchas. Y el Señor Jesucristo, ¿cuánto no padeció? Y Él mismo lo dijo. Si a mí me persiguieron, ustedes también. Si yo he padecido, ustedes también van a padecer.
porque somos coparticipantes de los padecimientos de Cristo, cada uno de nosotros. Entonces, si realmente Dios no nos hace pasar por situaciones adversas, es porque algo no anda muy bien allí. El sufrimiento en la vida del cristiano, mis hermanos, conduce a la gloria de Dios y conduce a la madurez. Ahora bien, el sufrimiento, ¿sí? O mejor dicho, la tribulación en la vida del cristiano siempre va a ser productiva siempre y cuando nosotros respondamos de la manera correcta. La tribulación va a dar fruto en nuestra vida si nosotros respondemos de la manera correcta. Si nosotros respondemos a la situación adversa con enojo, con ira, ¿ustedes creen que Dios, mejor dicho, ustedes creen que la situación va a producir un fruto bueno en nosotros? No. Si nos estamos quejando, ay, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo, Señor? Yo que voy a la iglesia los domingos, Señor. ¿Por qué me pasan estas cosas? Y el Señor dice, no, a este le falta mucho todavía. No entiende que yo tengo un propósito en la vida de él. No entiende que yo estoy haciéndolo pasar por esto para que su carácter sea moldeado. Cuando vemos la vida de Jesucristo y lo que él padeció, ¿lo vimos quejarse en algún momento? Ay, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí, Padre? Mira a estos. Me pegan, me escupen. ¿Por qué tengo que ser yo? ¿No había otro para ir? ¿Por qué yo? Sin embargo, ¿qué era lo que decía Jesucristo? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Y si es necesario que yo padezca esto, Señor, pues lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Y de la misma manera, muchas situaciones adversas vienen a nuestra vida con el propósito de Dios moldear nuestro carácter. Y si nosotros lo tomamos con humildad, entendiendo que Dios es el que quiere trabajar en nuestra vida y en nuestro corazón, allí va a dar fruto. Allí va a dar fruto. Entonces, dice que allí en Romanos, Pablo decía que él se gloriaba ¿en qué? En las tribulaciones. Fíjense en el entendimiento de Pablo. Dice que él estaba contento, ¿sí? En las tribulaciones. ¿Por qué? Porque entendía que cada tribulación, cada persecución, cada estado de adversidad física o lo que él padecía era con un propósito y era fortalecerlo cada día más, equiparlo cada día más. Tristemente ahora los cristianos, ¿verdad?, no quieren padecer nada. Y esto es algo tremendo, ¿verdad? Ah, no, hoy estoy cansado, no voy. Hace mucho calor. No, o sea, la prédica es muy larga. No, ¿verdad? Y no queremos padecer nada. Tristemente. Pablo decía, no, yo me glorifico en las tribulaciones. Señor, si tú me quieres hacer pasar por una angustia, gloria a ti, Señor, porque sé que en esto me quieres enseñar algo. ¿Y cuál era el carácter de Pablo? Un hombre que prácticamente escribió gran parte de la mayoría del Nuevo Testamento. Un hombre que por medio de su vida hasta el día de hoy sigue hablando a nuestras vidas, sigue enseñando. ¿Por qué? Porque había sido tratado por Dios. Y con toda humildad, ¿verdad? Él había aceptado el trato de Dios en su vida. Entonces, él se gloriaba en las tribulaciones, sabiendo que los problemas producían ¿qué? Producían paciencia. ¿Qué es la paciencia? Es una resistencia firme que se crea en cada uno de nosotros. Es el poder resistir las dificultades o el estrés. O sea que por medio, bien, escuchen bien, por medio de las tribulaciones y las situaciones adversas, Dios va a producir en nosotros paciencia. ¿Qué quiere decir esto? La capacidad para poder soportar las situaciones. ¿Cómo Pablo podía soportar, ¿sí?, de estar en la cárcel tantas veces, de ser azotado? ¿Cómo podía soportar? Porque Dios había tratado con él hasta el punto en el cual su carácter era un carácter firme, que él no negaba su fe. Recuerden que siempre estaba preso, ¿por qué? Por predicar el Evangelio. Y nada de eso lo hacía, ¿qué? Echarse para atrás. ¿Cuántos hombres de Dios, verdad, han sido así? ¿Por qué? Porque han sido tratados, pero ¿por medio de qué? De la tribulación, por medio de los problemas, por medio de las aflicciones. Dios ha tratado en su vida, ¿para qué? Para que tengan esa resistencia y esa firmeza para poder resistir. Cuando nos habla de paciencia, nos habla también de una resistencia interior, por sobre todas las cosas.
¿Qué quiere decir? Que Dios nos va a dar las fuerzas para poder resistir, interiormente y también exteriormente. Esto es muy importante, ¿verdad? Es muy importante que aprendamos a estar agradecidos con Dios cuando nos pasa por las tribulaciones, porque nos está capacitando para que el día de mañana, cuando vengan situaciones más fuertes, tengamos la paciencia de poder soportar. Muchas veces las situaciones que pasamos son pequeñas en nuestras vidas y no entendemos y decimos, ay, ¿por qué, Señor? Pero el Señor te está preparando porque no sabemos el día de mañana la situación que pueda venir. Qué difícil es tocar, ¿verdad?, con un hijo, por ejemplo, que está perdido en las drogas. ¿Sí? Necesitamos esa fortaleza, aunque muchas veces nos quebrantamos, ¿verdad?, delante de Dios y decimos, Señor, ¿por qué? Pero Dios nos da la fortaleza para seguir hacia adelante. No nos quedamos allí tirados, sino que seguimos, ¿verdad?, hacia adelante. ¿De qué manera, verdad, nosotros enfrentamos un matrimonio roto? Pues Dios, ¿verdad?, por medio de las situaciones que nos ha hecho pasar, nos va haciendo fuerte, aunque muchas veces, ¿verdad?, nos quebramos. Pero es allí en medio del quebranto cuando nosotros entendemos la mano de Dios y Dios nos habla y nos fortalece y nos dice, sigue adelante, hijo mío, sigue adelante. ¿De qué manera nosotros podemos? Por eso Dios permite esas situaciones en nuestra vida. Por eso Dios permite la persecución, ¿verdad? Y muchas veces dentro de nuestro hogar, un esposo no convertido, una esposa no convertida. Díganme si no hay persecución allí. ¿Verdad? Nosotros creemos una cosa y ellos creen otra completamente diferente. Queremos hacer algo y ellos quieren hacer algo completamente diferente que va en contra de la voluntad de Dios. Y es allí donde Dios nos va preparando, porque el día de mañana, ¿sí?, nos vamos a enfrentar con otras personas de las cuales no van a ser como nuestro esposo o con nuestra esposa, ¿verdad? No van a reaccionar de la misma manera. Y a veces van a reaccionar con violencia. Y a veces nos van a llevar, ¿verdad?, a la cárcel por nuestra fe. Y si nosotros no estamos fortalecidos y si nosotros no estamos trabajados en nuestro carácter, no vamos a tener la paciencia para poder soportar. Por eso muchos hijos de Dios, cuando viene la situación difícil, ¿qué hacen? Tiran la toalla y se van y dicen, no quiero saber de nada. ¿Por qué? Porque no permitieron, ¿sí?, de que Dios trabajara en su carácter. Cuando vinieron los tiempos de aflicción, ¿sí?, no aceptaron eso como el trabajo de Dios en sus vidas. Y obviamente no estaban fortalecidos en su paciencia, no estaban firmes, no tenían la capacidad de poder resistir las dificultades, el estrés. No tenían la capacidad. Por eso el apóstol Pablo decía, nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque nos hacen más fuertes. ¿Te glorías en la tribulación? ¿Estás contento? Si no, pues a partir de hoy, ¿verdad?, debemos decirle gracias, Señor. Gracias. Porque sé que dentro de mi hogar tal vez mi esposo o mi esposa no te conoce y pues es difícil, pero yo sé que me estás haciendo fuerte, que me estás dando la paciencia, Señor. El día de mañana te va a tocar estar con alguien allí y pues vas a tener la paciencia para poder hablarle. Muchas veces, ¿verdad?, te van a decir un montón de cosas en contra del Evangelio, en contra de la palabra, pero vas a tener la templanza de no reaccionar de una manera inadecuada, de permanecer firme. No vas a dejar de ir a la iglesia, no, voy a seguir con mi convicción. ¿Por qué? Porque yo sé en qué está puesta mi esperanza, en ese Dios maravilloso. Entonces dice que la tribulación, perdón mis hermanos, produce en nosotros paciencia. Ahora escuchen bien mis hermanos, nosotros no vamos a poder aprender a resistir el sufrimiento, ¿sí? Perdón, no vamos a poder aprender a resistir si no estamos tratados en el sufrimiento. ¿Qué quiere decir esto? No vamos a tener la capacidad de resistir si no estamos puestos o expuestos bajo el peso o la presión, ¿sí?, de los sufrimientos. Cuando, por ejemplo, un deportista, ¿sí?, empieza a practicar, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? ¿Verdad? Primero empieza por 5 minutos, ¿verdad? Por ejemplo, los que quieren hacer soccer, ¿sí?, empiezan a correr 5 minutos. El día de mañana empiezan a exigirse un poquito más. Y el otro día un poco más, hasta que tienen la capacidad de correr, ¿verdad? 90 minutos, 1 hora o más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque han sido exigidos. Si aquel que levanta pesas empieza con 5 libras, ¿verdad?, hasta que puede levantar 200, 300 libras. ¿Pero qué fue del día de la mañana?
Si hoy levanté 5 libras y mañana voy y levanto 100 libras, no. Debe de haber gradualmente, ¿verdad? La persona se va entrenando y va levantando cada día un peso más grande. ¿Para qué? Para tener la capacidad de poder levantar grandes pesos. De la misma manera operan las aflicciones en nosotros. Hay aflicciones pequeñas, pero hay aflicciones más grandes que nos van llevando a cada uno de nosotros a soportar la carga cada día más grande. Y esto es importante, mis hermanos, dentro de la iglesia también. ¿Por qué? Porque van a venir situaciones en las cuales necesitamos que como iglesia debemos de estar juntos para poder soportar, ¿sí?, las aflicciones que vengan y los pesos y las cargas de las situaciones que se presenten delante de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasa cuando el día de mañana, verdad, empiece la persecución más directa a la iglesia? Necesitamos estar juntos, necesitamos estar, ¿verdad?, fortalecidos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque la persecución viene, mis hermanos. Si miramos las leyes que están legislando al día de hoy, pues nos damos cuenta que pues pronto vendrá. Y si no estamos firmes como iglesia y no tenemos nuestra esperanza y no estamos preparados en la aflicción, no vamos a poder soportar. Entonces dice que la tribulación produce paciencia en nosotros. Y la paciencia dice que produce prueba. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? La prueba quiere decir que va a ser probado, ¿sí?, nuestra cualidad de ser confiables o de ser fidedignos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a mostrar la calidad de cristianos que somos. ¿Por medio de qué? De la tribulación, de la prueba. Por eso les decía, ¿verdad? Muchas veces hay algunos cristianos que pasan 2 o 3 situaciones y allí se van. Y no quieren saber de nada con la iglesia. Y los encontramos, ¿verdad?, allí en la calle y pues están viviendo en el mundo completamente. Me ha tocado ver pastores así, mis hermanos. ¿Qué pasó? Vinieron las situaciones difíciles, no pudieron soportar y pues tiraron la toalla. Mas sin embargo dice que la paciencia, sí, produce prueba en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? La prueba es un carácter aprobado en cada uno de nosotros. ¿Se dan cuenta? Con todo esto, ¿verdad? Dios empieza a trabajar en nuestras vidas para formar nuestro carácter y para poder estar firmes en toda situación. Así que si estamos pasando situaciones difíciles, mis hermanos, debemos darle gracias a Dios. Porque Dios está formando mi carácter, Dios está formando tu carácter. Y dice que la prueba, sí, produce esperanza en nosotros. ¿Se dan cuenta? Como es toda una cadena que empieza desde el momento en que ¿qué? Que nosotros somos probados. Cuando nosotros vamos siendo probados, cuando tú vas siendo probado, ¿sí?, por medio de las aflicciones en tu vida, va produciendo un carácter, ¿sí?, o la capacidad de poder soportar. Eso quiere decir que nos lleva a un carácter firme. Y ese carácter firme, ¿sí?, nos lleva a confiar cada día más en Dios, y esa es la esperanza que tenemos. A confiar en Dios, ¿por qué? Porque podemos ver la mano de Dios obrando en nuestra vida y en nuestro corazón y haciéndonos cada día más maduros para Él. Y esa es la esperanza que tenemos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si nosotros el día de hoy, ¿verdad?, carecemos de algunas circunstancias, de algunas cosas dentro de nuestra vida, tengamos la plena certeza y confianza de que Dios va a obrar y nos va a cada día capacitar para ser mejores. ¿Sí entendieron? Dios nos va a capacitar para ser mejores. A veces no nos creemos capaces de hacer algunas cosas y eso es bueno. Pero si tenemos la confianza de que Dios nos capacitará, que Dios nos ayudará, podemos estar tranquilos y seguros. Y cuando viene el tiempo en el cual Dios nos prueba, decimos, gracias Señor. Gracias Señor porque tomo esta prueba en mi vida, porque yo sé que me estás capacitando para aún cosas mejores, porque sé que estás moldeando mi carácter, porque sé que me estás transformando en mi corazón, porque me estás haciendo crecer, Señor. Porque sé que el que ha comenzado la buena obra no la terminará hasta el día de su venida, como lo vimos en Filipenses. Dios ha comenzado una obra maravillosa en cada uno de nosotros, de la cual necesita ir moldeándonos cada día para que crezcamos. Y como iglesia, ¿verdad? Esto nos lleva a confiar cada día más en el Señor y a cada día
a buscar esa unidad que necesitamos para seguir hacia adelante, unidos, fortalecidos en Él. Es necesario que se levanten hombres, ¿sí?, con un carácter formado. Es necesario que se levanten mujeres con carácter formado. ¿Para qué? Para que pueda la iglesia seguir creciendo y seguir sobreedificando lo que Dios quiere hacer, por ejemplo, en este lugar. Por eso es tan importante de que pongamos nuestra esperanza en Dios, en lo porvenir. Quizás ahora mismo muchos de ustedes estén pasando tribulaciones por sus vidas, por una tormenta, ¿verdad? O tal vez por un tiempo oscuro de su vida. Y obviamente, ¿verdad? Eso produce dolor en nuestro corazón, produce angustia. Pero todo esto, Dios nos dice que existe una esperanza gloriosa y que la tormenta no dura para siempre, mis hermanos. Que hay un tiempo de calma. Vemos la tormenta, sí, y en el medio de la tormenta no es placentero. Pero luego que pasa la tormenta, hay calma. Y esto es importante, mis hermanos, que lo aprendamos como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque en medio de la tormenta Dios está desarrollando un carácter en cada uno de nosotros, del cual nos lleva a una esperanza aún mayor. Para que el día de mañana podamos presentarnos delante de Dios y el Señor pueda decir: entra, mi buen siervo y fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Pero necesitamos permanecer. Necesitamos ser fieles, necesitamos entender el propósito de Dios en nuestra vida y rendirnos a Él. Pónganse de pie. Por eso Pablo decía allí en los Romanos, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Fíjense en lo que dice, la esperanza, mis hermanos, no avergüenza. Confiemos en Dios, lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, lo que Dios quiere hacer en nuestros corazones. Esa es la esperanza que tenemos, de que Dios hará, de que Dios transformará, de que Dios restaurará, de que Dios hará algo nuevo en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra familia. La esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Mis hermanos, el amor de Dios es por sobre todas las cosas. Y aunque estemos pasando tiempos de tribulación, ¿qué nos podrá separar del amor de Cristo? Nada. Nada. Nada nos puede separar del amor. ¿Por qué? Porque Él es el amor que tiene tan grande para nosotros que nada nos puede separar, ni aun la muerte. Porque la muerte nos lleva delante de la presencia de Él. Esto es maravilloso, mis hermanos. Y esta es la esperanza que tenemos. La esperanza no nos avergüenza, no nos defrauda y jamás lo hará. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, mis hermanos, es inmutable, no cambia jamás. Alguien dijo esto, mis hermanos, y escribió esto. Y dice, ¿quién te dijo que la noche nunca terminaría? ¿Quién te dijo que la marea continuaría descendiendo hasta que no quedara más que un inmenso camino de lodo y arena? ¿Quién te dijo que el invierno proseguiría de helada en helada y de nieve, hielo y granizo, pasaría a una nevada más profunda y a una tempestad aún más fuerte? ¿Quién te dijo eso? Pregunto yo. ¿No sabes tú que el día sigue a la noche? ¿Que la pleamar viene después de la baja mar? ¿Que la primavera y el verano suceden al invierno? Espera pues, espera siempre, porque Dios no te falla. Mis hermanos, Dios no nos falla, mis hermanos. Confiemos, pongamos nuestra esperanza en Él. Los problemas que estén sucediendo en nuestra vida, pongamos nuestra esperanza en Él. Si estamos pasando por tiempos de oscuridad, la luz está allí adelante. Pero permanezcamos con firmeza, permitiendo que Dios sobre nuestros corazones y transforme nuestro carácter conforme a lo que Él quiere. Cierren sus ojos. Señor, queremos darte gracias. Gracias, Señor, por tu bondad, tu misericordia, tu amor, Señor.
Tú eres maravilloso, Señor. Tú eres maravilloso. Dile, Señor, tú eres grandioso, Señor. Porque tu palabra, Señor, no solamente nos exhorta, sino que nos muestra, Señor, tu amor tan grande. Y nos muestra, Señor, el camino a seguir, Padre. Dile, Señor, hoy te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Si el Señor ha hablado a tu vida, dile, Señor, gracias. Porque esto nos muestra la fidelidad de Dios y la esperanza que tenemos en que Dios no nos ha dejado, no nos ha abandonado. Si nos encontramos hoy en situaciones difíciles, dale gracias al Señor porque